Bien. Bueno, la clase pasada nosotros habíamos arrancado a ver, habíamos arrancado y terminado de ver la corriente del realismo, ¿no? El realismo, sobre todo nos habíamos basado en el realismo norteamericano, lo que era la visión más que nada de Oliver Holmes, que es uno de los autores del realismo. Dentro del realismo, además de ese, van a encontrar a Carl Llewellyn, van a encontrar a Alf Ross más modernamente, digamos, pero nosotros nos centramos un poco más en ese autor que es justamente el que está subido ahí a la plataforma EVA, que ustedes pueden consultar directamente de primera mano, ¿no? Es decir, volviendo a las fuentes. Techera, ¿es una pregunta del parcial? No, no, profe, quería consultarle, porque cuando yo leí Positivismo de Nino, porque era lo que habían recomendado al principio, pero hay una carpeta de positivismo, entonces quería saber qué nos recomienda usted, leer de la carpeta o leer lo que está en Nino. La respuesta siempre es todo. Lea Nino y lea la carpeta, absolutamente todo. ¿Era esa la respuesta que usted estaba buscando, Techera? No era la que estaba buscando, pero sí, gracias. Evidentemente no era la que estaba buscando. Le recomendamos en orden de prioridad, ya que le dijimos que lea todo, en orden de prioridad, arranque a leer lo que está en la carpeta, más que lo que está en Nino. No, o sea, Nino ya lo leí, quería saber si leía lo de la carpeta. Son los dos textos, los leo. Sí, Gracias. sí, sí. Digamos, es lo que decíamos al principio, hace un rato, ¿no? Les va a servir bastante más, me parece a mí, vincularse con los autores o tener algún tipo de contacto directo con los autores que no, que les va a servir un poco más que, digamos, que leer lo que otros autores dicen de otros autores, ¿no? Pues si no, vienen a la clase y escuchan lo que yo les digo que dijo Kelsen, y después leen a Nino y leen lo que Nino dice que dijo Kelsen. Está bien, es como un primer acercamiento, está bien, pero está mejor, digamos, si pueden ya directamente, me escuchan a mí o leen a Nino, pero después van con Kelsen y dicen, a ver qué efectivamente, qué es lo que dice Kelsen, para evitar que yo les diga un bolazo o que Nino se equivoque o cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Es decir, está bueno a veces consultar las fuentes originales y sacar las propias opiniones de uno también de ahí. ¿Qué dice Cadenazo? Guastini como realista de la escuela de Génova también, aunque muchos lo definen. Sí, Guastini es considerado un realista, ¿no? Son diferentes escuelas que hay dentro del dentro del realismo. Sí, lo que le decía la clase pasada, Cadenazo, los realistas tienen ese estilo de escribir que es muy llamativo, muy lindo de leer, ¿no? Es decir, son gente interesante los realistas. Por eso siempre ganan bastantes adeptos. Todo lo contrario de los realistas, que son gente interesante de leer, que plantean cosas divertidas y que tienen una prosa muy elegante, todo lo contrario son los positivistas, y entre ellos el principal Hans Kelsen. No sé quién se le ocurrió poner este tema a esta altura de la carrera, pero bueno, ya estamos en el baile, hay que bailar. Hans Kelsen es un autor complejo, es un autor complicado, es un autor que escribe, digamos, inspirado en Kant. Si alguno leyó Kant, sabrá lo que me estoy refiriendo. Es un autor difícil de leer, pesado, porque cada palabra que Kelsen dice tiene un peso enorme en lo que está elaborando. Y si uno se distrae medio segundo, se pierde absolutamente en la lectura de Kelsen, lo cual lo hace, a mi entender, bastante pesado. Hay gente que dice que todo lo contrario, que es de lo más ameno de leer. A mí siempre me resultó un autor sumamente pesado de leer, así que bueno. Empecemos con Kelsen, que es el autor, digamos, el autor más famoso o el autor emblema o el autor insignia cuando se habla de positivismo, ¿no? Es decir, cuando se habla de la corriente del positivismo, es imposible ignorar o pasar por al lado de Kelsen sin mencionarlo o sin hacer referencia a su obra.
¿Cómo se llama su obra? Se llama La teoría pura del derecho. Y les voy a poner acá, que es esto que está acá. Vamos a ver. Y esto vamos a remitirnos al mismo Kelsen ya de entrada, ¿no? Porque la obra de Kelsen, el libro más importante o el más llamativo, se llama La teoría pura del derecho. ¿Por qué es una teoría? ¿Por qué es pura? ¿Y por qué es del derecho? Arranca Kelsen, arranca primera línea, página 1, carilla 1, párrafo 1, él arranca explicando por qué elige este título para su obra, por qué es una teoría, por qué esta teoría es pura y por qué es del derecho. Dice, muy a grandes rasgos, ¿no? La teoría pura del derecho constituye una teoría sobre el derecho positivo. Se trata de una teoría sobre el derecho positivo en general y no de una teoría sobre un orden jurídico específico. Es decir, Kelsen no va a analizar el derecho uruguayo, Kelsen no va a analizar el derecho inglés, Kelsen no va a analizar el derecho francés. Es decir, es una teoría del derecho positivo en general, ¿no? No es específica. Ahí va, como dice Guerra, es una ciencia para todo el derecho, no para el derecho de una circunscripción territorial dada, ¿no? Digamos, nosotros cuando vimos, por ejemplo, a la escuela histórica, veíamos que ellos proponían cuál era el mejor derecho para Alemania, si era un código, si era la costumbre. Bueno, Kelsen no va a entrar en esa discusión, porque para él la teoría es sobre el derecho positivo en términos generales y no un ordenamiento jurídico concreto. Bueno, lo mismo que dice acá, ¿no? No es interpretación de normas jurídicas particulares, a él no le importa la ley de X cosa, ¿no? Sino que es una cuestión particular. Ofrece, sin embargo, también una teoría de la interpretación, eso es un agregado que hace, si mal no recuerdo, en la segunda edición de la teoría pura del derecho. Dice Kelsen, en cuanto a teoría pretende exclusiva y únicamente distinguir su objeto, intenta dar respuesta a la pregunta de qué sea el derecho y cómo sea, pero no en cambio a la pregunta de cómo el derecho deba ser o deba ser hecho. Es ciencia jurídica, no en cambio política jurídica. Y este pequeño párrafo es el que ha llevado a la mayor, digamos, el mayor equívoco o la mayor discrepancia de lo que dicen sobre Kelsen y lo que Kelsen realmente escribió. Ahí va, se ocupa, como dice Faciola, de lo que el derecho es y no de cómo debe ser. ¿Qué significa esto? Si yo les pregunto a ustedes qué saben de Kelsen o qué es lo que ustedes han estudiado de Hans Kelsen, probablemente la gran mayoría de ustedes me diga, era un autor al que no le importaba la política, era un autor que quería que el derecho era bueno como era, ¿no? Es decir, como alguien que no le importaba ni la política, ni le importaba nada. Sí y no. En su obra, la teoría pura del derecho, él justamente lo que dice es, para estudiar el derecho en términos generales, los ordenamientos jurídicos, sí, tenemos que despojarnos de todas estas ideas y esto no es un abordaje de política jurídica, es decir, nosotros no nos vamos a ocupar acá de cómo el derecho deba ser. Si la pena de muerte está bien o está mal, si la separación de poderes está bien o está mal, todo ese tipo de cosas no integra lo que es la teoría pura del derecho. Es decir, Kelsen no le interesa, en la teoría pura del derecho, no le interesa debatir todos esos asuntos. ¿Qué le interesa a Kelsen? Responder a la pregunta de cómo es el derecho. ¿Qué es el derecho? Esto es, digamos, importante porque es ya de entrada lo que arranca a decir Kelsen. Comprueba que lo formuló una teoría realmente pura porque no hubo nadie que lo criticara. Bueno, no sé si es Locher o Locher, o de alguna otra manera. Hubo mucha gente que lo criticó y sigue habiendo hasta el día de hoy gente que lo critica de todos los colores posibles.
Así que, pero no nos da mucho el tiempo de entrar en todas las críticas que se le puede hacer a Kelsen. No me acuerdo despojarnos de qué dije Techera. Después lo ve en la versión grabada, si es que queda. Su teoría es pura porque se aparta de otras ciencias para estudiar el derecho. Tiene un método propio, lo que es pura es la teoría, no el derecho. Ahí va, exactamente. Él no dice que el derecho no tenga vínculos con la política, ni que no tenga vínculos con lo sociológico, ni con otras ramas. Lo que él dice es que la ciencia del derecho debe tener su objeto propio, y ese objeto es el que el que el jurista debe estudiar. ¿Hasta acá más o menos claro? Digamos, porque este es el... Profe, Sí, sí puede repetir eso. Sí, puede repetir lo último, por favor. bien, no recuerdo exactamente qué palabras utilicé. Lo de que él dice que el derecho no tiene, él dice que el derecho no es que no tenga como que unión con otras ramas, sino que tiene que tener, y ahí como que me quedé. El derecho no tiene que... A ver, el ordenamiento jurídico evidentemente está vinculado con otras ciencias, con la sociología, con la política, con un montón de cosas. Pero el jurista, quien estudia el derecho, no se encarga de estudiar eso, sino que simplemente se encarga de estudiar el ordenamiento jurídico. Es decir, no le interesa desde un punto de vista científico, porque él lo que intenta hacer acá es delimitar el objeto de la ciencia del derecho. Él parte de la base de que el derecho es una ciencia, y que para delimitar el objeto es necesario sacarle cosas. Es decir, el sociólogo se encarga de una cosa, el historiador se encarga de otra, y el teórico del derecho se encarga de estudiar el derecho. Pero para saber qué es el teórico del derecho, es necesario saber qué es el derecho. Entonces lo que él trata de hacer es delimitar el objeto de estudio. Por eso es que a veces se genera la confusión, acá como dice Petrón, es un discurso descriptivo y no normativo. Por eso a veces se genera la confusión y se cree que lo que Kelsen dice es que el derecho no tiene relación con ninguna otra cosa, ¿no? Y queda como un poco, digamos, es como una descripción tonta que se hace de Kelsen, ¿no? Como diciendo, Kelsen niega que la política tenga influencia en el derecho. Bueno, jamás en la vida Kelsen negaría algo tan obvio, algo tan evidente. Simplemente Kelsen lo que hace es decir, para el teórico del derecho, nosotros no podemos tomar todas esas cuestiones. Es decir, tenemos que delimitar el objeto de lo que nosotros estudiamos. No dice que el derecho no tenga vínculo. Ahí va, lo que está diciendo acá Mateo. Y es una teoría porque no es práctica, ¿no? Es decir, no es, al no estudiar un ordenamiento jurídico específico, ni estudiar normas particulares, ni decir cómo el derecho deba ser, es de carácter teórico, ¿no? Es decir, no es una cuestión para el jurista práctico. Él cuando empieza con su primera teoría del derecho, ahí va, lo primero que tiene que hacer Guerra es definir cuál es el objeto de estudio para luego poder seguir estudiando. Esto simplemente como para arrancar, como para empezar a meternos en lo que es la obra de Kelsen y sus inconmensurables dificultades, simplemente entrar a comentarles un poco esto ya desde el texto mismo de Kelsen. Este es el que está subido en la EVA, así que después lo pueden consultar de ahí y siguen leyendo por ahí. Más o menos eso queda, porque así seguimos. Perdón. ¿Y cuál es la prueba? Digamos, porque nosotros le decimos, bueno, en la teoría pura del derecho, Kelsen dice esto. Y también les digo, muchas veces ustedes van a leer en los manuales o pueden leer en algún resumen o en algún lado, a Kelsen no le importaba la política, a Kelsen no le importaba la ideología,
a Kelsen no le importaba la religión. Bueno, eso es lisa y llanamente o un error o mentira. Kelsen lo que hace es prescindir de todas esas disciplinas, de todas esas ciencias, a la hora de escribir su teoría pura del derecho. Pero, si nosotros vamos al resto de la obra de Kelsen, ¿no? Pues, el amigo Hans no solamente tenía un libro escrito, tiene varios libros escritos. Y vean los títulos de los libros escritos, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, sí, los positivistas no les importa la justicia, eso solo le importa a los naturalistas, a los positivistas no les importa, bueno. Primer libro que no es teoría pura del derecho que les traigo para que lo vean. Miren el título, ¿qué es la justicia? Hans Kelsen. Vean si le importaría a Kelsen lo que era la justicia, que tiene un libro donde específicamente aborda el tema, o sea, era una temática que le importaba. No es que a Kelsen no le importaba la justicia, le importaba tanto que escribió un libro. Otro título, simplemente así, al pasar, Esencia y valor de la democracia, para los que dicen, a Kelsen no le importaba la forma de gobierno, o que dicen, con la teoría de Kelsen se puede fundamentar cualquier forma de gobierno, por eso los nazis, no sé qué y no sé cuánto. Esencia y valor de la democracia, también de Hans Kelsen, ¿no? Para que vean los temas que le importaba y sobre los que escribía otras cosas que no eran la teoría pura del derecho. Para los que dicen a Kelsen no le importaba la ideología, o Kelsen prescindía de las ideologías, socialismo y Estado, donde estudia justamente el Estado moderno y donde estudia el socialismo aplicado a los estados modernos. Díganme ustedes si le importaba o no le importaban este tipo de cosas. Y bueno, habiendo hecho esa pequeña introducción, esa pequeña introducción de la obra de Kelsen y aclarando un poco esas cosas que a veces son un poco controvertidas o que a veces se toman un poco a la ligera o que los términos no ayudan, vamos a arrancar un poco más duro con lo que es el planteo de Kelsen. En primer lugar, nosotros tenemos que dividir lo que pasa, o digamos, dividir las relaciones en dos grandes categorías. En primer lugar, las cosas que pasan en la naturaleza. Profe, Sí, perdón, ¿estás compartiendo pantalla? sí, la idea es que sí. No sé si el resto lo ve. Yo no veo. ¿Alguien más ve? ¿Alguien más no lo ve? Sí, se está sí. viendo. Se ve, sí. Está. Se ve, entonces sí, vuelvo a se entrar, ve. perdón. No me asusten. No me asusten que pasé flor de rato armando este maravilloso PowerPoint para que después me digan que no lo ven. No sé, capaz que si se desconecta y conecta de vuelta, agarra señal. Siempre la respuesta es apagarlo y volverlo a prender. Lo primero que tenemos que hacer es separar de alguna forma entre lo que son las cuestiones de la naturaleza y las cuestiones humanas. Y vamos a ver enseguida por qué. Por un lado están las cuestiones, cuando nosotros hablamos de las cuestiones de la naturaleza, estamos hablando del mundo físico, ¿no? Es decir, de lo que nosotros vemos, tocamos, con aquellas cosas con las que interactuamos en forma física. Y cuando hablamos de las relaciones humanas o las relaciones sociales, ¿no? Más o menos representados acá en la imagen, en la de arriba la naturaleza y en la de abajo lo humano, estamos hablando de las relaciones entre personas, pero que no necesariamente, o que de ninguna manera, mejor dicho, digamos, integran el mundo de lo físico, ¿no? Es decir, son más de carácter abstracto. No la estoy tuteando, pero vos tiene la mano levantada. Buen día, profe.
¿Te animás a repetir las cuestiones de la naturaleza que se le cortó? ¿Cómo no? Las cuestiones de la naturaleza son aquellas que corresponden al mundo físico, es decir, aquellas con las que interactuamos en forma física, aquello que podemos ver, aquello que podemos tocar, aquello que percibimos a través de los sentidos, ¿no? No me voy a remitir acá a lo que ustedes ya saben desde Jardinera de 4, los 5 sentidos, cuántos son y cuáles son, ¿no? Es decir, la vista, el gusto, el olfato, etcétera. Digamos, todo eso es el mundo físico, es el mundo de la naturaleza. El mundo o digamos, las relaciones humanas, que es la otra gran categoría que nosotros vamos a ver ahora, y cómo se maneja, son más bien de carácter abstracto, ¿no? Es decir, las relaciones, nosotros podemos ver algunas manifestaciones, ¿no? Como las dos personas conversando, ese tipo de cosas las podemos ver, pero digamos las consecuencias que tienen las relaciones sociales son más bien de carácter abstracto. Y es importante empezar a separar estas cosas, aunque parece un poco volado, pero vamos a ver que todo esto tiene un sentido y tiene un porqué. Arranquemos entonces, en primer lugar, así para arrancar a darnos la cabeza con esto, con lo que son las relaciones que se dan en la naturaleza. ¿Cómo funciona el mundo natural? Digamos, ¿cómo funciona el mundo natural o el mundo físico que nosotros percibimos a través de los sentidos, que nosotros vemos, que nosotros tocamos? ¿Cómo funciona o cómo son las relaciones entre los objetos o entre las personas y las cosas? Son lo que Kelsen llama relaciones de causalidad. Relaciones de causalidad. Ahí va. Como dice Mesano, como dice Guerra, son cuestiones de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Y ustedes ya lo vieron en el liceo, allá por cuarto, la última vez que tuvieron física y la última vez que tuvieron química. Las relaciones en la naturaleza se dan a través de causa y efecto. Dado una situación A, ocurre una situación B. Cualquiera sea la circunstancia, digamos, esa es la abstracción máxima, pero pongamos un ejemplo así concreto como para bajar a tierra esto que parece tan abstracto. Ahí va, como dice Guerra, el mundo del ser. Veo que estaban asustados mismos y están leyendo. Digamos, un ejemplo bien concreto, bien práctico. El agua sometida en condiciones naturales de... el agua sometida a condiciones normales de presión y no me acuerdo qué más, hierve a los 100 grados. ¿Es verdad esto? No sé, Sí, los sí, profe, materos. es el punto de ebullición, profe. Ahí va, pero qué maravilla. No, se ve que estudiaron, hasta los libros de física se estudiaron para venir hoy. Están asustados mismos para el parcial. Digamos, todo el que se ha preparado un mate alguna vez en la vida sabe que el agua hierve a los 100 grados, ¿no? Es decir, ese es el punto de ebullición. ¿Qué significa esto? Sometido a 100 grados de calor, el agua va a hervir. Punto. Causa, efecto. Hay una causa, el calor, hay un efecto, el agua hierve, cambia su estado, pasa de ser líquido a gaseoso. Lo mismo si la congelamos, si llega a los 0 grados Celsius, entonces se va a congelar. Bueno, esto es una relación de causa y efecto, ¿no? Podríamos complejizarlo aún más y podríamos traer aquellas viejas leyes de Newton, ¿no? Es decir, un cuerpo sometido a una fuerza reaccionará con una fuerza igual pero en sentido opuesto. Creo que era algo así la ley de reacción de Newton, ¿no? Es decir, hay una causa, hay una consecuencia. Eso es así, ¿no? No hay ningún tipo de dificultad en esto. A ver, Baptista, bueno, nos pusieron un cumbión ahí. Baptista dice, otro ejemplo, un relámpago, efecto se produce debido a la diferencia de potencial electrónico entre la atmósfera y el suelo. Ahí va. La causa de un relámpago es
una diferencia, como dice Baptista, yo le hago caso a lo que dice Baptista, una diferencia de potencial eléctrico entre atmósfera y suelo. Digamos, esa es la causa de un fenómeno que es el relámpago. Vidal creo que había levantado la mano, no sé si era... Sí, era para hacer una consulta, porque recuerdo clarísimo una clase en Historia del Derecho que hablamos de las leyes de la naturaleza y las leyes humanas. Puede ser, viene por ese lado también, lo podemos relacionar con eso. Recuerdo varias cosas de esa clase y también la estoy relacionando con esta, entonces es solamente esa consulta. Se puede, sí, se puede, y en algún momento, y ese es el gran mérito de Kelsen, en algún momento se creyó que todas las leyes, ¿no? Al descubrir que las leyes podían regir a la naturaleza, ¿no? Es decir, las leyes de la física, las leyes de la química, como regían a los fenómenos naturales, se creía que las leyes humanas regían de igual manera a los fenómenos humanos, ¿no? Y esa es un poco la base del iusnaturalismo, sobre todo el iusnaturalismo que no es, digamos, que no es teológico, ¿no? Pero digamos, en algún momento sí se creyó que las leyes de la física y del mundo físico eran exactamente iguales a las leyes humanas, porque las leyes humanas habían sido dadas a nosotros por Dios. Eso fue, en un primer momento se creyó que era todo lo mismo. Kelsen lo que hace es separar ambas y decir, bueno, las leyes de la física, no hay ningún problema, se manejan de esta manera. Es verdad, se manejan mediante relaciones de causa-efecto. Un líquido sometido a una fuente de calor va a entrar en el punto de ebullición y va a cambiar a estado gaseoso. Un relámpago se da porque hay una diferencia de electricidad en la mar en coche. Todo eso tiene una explicación. Pero esos son fenómenos o relaciones de causalidad, es decir, causa y efecto. Pero, y esto es lo que dice Kelsen, las relaciones humanas no se llevan adelante o no tienen nada que ver con las relaciones de causa y efecto. ¿Cómo son entonces las relaciones humanas? Son relaciones de imputación, palabra que ustedes ya conocen porque la habrán dado en penal. ¿No? Las relaciones humanas no son de causa y efecto, sino que son de imputación. ¿Qué significa que la sociedad o que los humanos o que las personas nos manejemos en términos de imputación? Que no hay una relación de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Si nosotros lo llevamos a la fórmula abstracta, nosotros habíamos visto que las relaciones de causalidad eran, si ocurre A, entonces va a ocurrir B. Si hay una diferencia de potencial eléctrico, como decía Baptista, va a haber un relámpago. Si el agua se somete a si hay 100 grados de temperatura, el agua va a hervir. Si A, entonces B. ¿No? Es una relación de causalidad y no hay forma de escapar a eso. No hay forma de evadirse de esa realidad. Las relaciones humanas no. Las relaciones humanas se basan en el principio de la imputación. ¿Cómo podemos resumir nosotros, o cómo podemos plantear en términos generales la imputación? En términos de si ocurre A, debe ocurrir B. Ahí va, como pone Faciola, es, en la imputación es, dado A, debe ser B. Lo que pone Belenda abajo es las relaciones de causalidad. Dado A, consecuencia es B. Eso es clarito la relación de causalidad, que es la de los fenómenos físicos y de la naturaleza. Las relaciones de imputación es, dado A, debe ser B. Ejemplo. Si yo saludo a mi vecino, entonces mi vecino debe saludarme a mí. ¿Eso significa que mi vecino me va a saludar? No, profe, no significa eso. Pues no Te pueden mandar a la mierda. Bueno, tampoco me lo diga así. Que con nuestros vecinos, con mis vecinos yo me llevo muy bien. No sé usted cómo se llevará con los suyos. Pero, digamos, ahí va, el deber ser, el ser y el deber ser. Más o menos vamos rumbeados con los términos. Pero, digamos, no porque algo ocurra, debe ocurrir la consecuencia.
no porque algo ocurra va a ocurrir la consecuencia que está prevista. Debería ocurrir, pero no necesariamente eso pasa, ¿no? Quien con intención de matar diere muerte a otra persona será castigado con tanto tiempo de privación de libertad. Bueno, sí, debe ser privado de libertad, pero eso no significa que vaya a ser privado de libertad. ¿Por qué? Porque pueden haber un montón de cosas en el medio, ¿no? Falta la prueba, falta, no sé, una infinidad de problemas que se pueden dar que terminen en que no se dé la conclusión o que no se dé la consecuencia prevista. La diferencia es que en una pasa segura y la otra es más probable. Ahí va, en una va a pasar seguro y en la otra es simplemente una probabilidad. No sé, García, qué está sugiriendo con eso. Ahí va. Cadenazo trae acá a un viejo amigo de quien habla, que es el filósofo alemán Immanuel Kant. Sí, es un tema complicado. Kant es un tema complicado y la aplicación que Kelsen hace de Kant ya es más complicado todavía, porque bueno, después vamos a ver que Kelsen habla de la norma hipotética fundamental que Kant nunca mencionó en su vida, y él la maneja como un presupuesto de hecho, que Kant no lo maneja como un presupuesto de hecho. Incluso, si mal no recuerdo, para Kant el derecho integra la razón práctica y no la razón pura, o sea que ahí es complicado, digamos. Cadenazo, no la complique, pero así en corto le digo que no la complique. Pero sí, justamente la base de todo el planteo que hace Hans Kelsen está sin lugar a duda en Immanuel Kant, ¿no? Es decir, usualmente es considerado un neokantiano. Y muy poca gente se atrevería a decir que hay ahí una discrepancia. No pasa nada, Cadenazo. Pero digamos, está clara para el resto, está clara esta distinción entre relaciones de imputación y relaciones de causalidad. Sí, perfecto. Bien, Sí, no, profe, está bastante claro. yo pregunto porque a veces es un poco arduo, un poco pesado y es difícil de seguirle el trillo. Y acá les traigo un poco de sabiduría oriental que me parece a mí que ilustra perfectamente la distinción entre relaciones de imputación y relaciones de causalidad. ¿Y por qué les traigo esto? Un poco sí como broma, y un poco también para mostrar lo que es a veces la confusión que se da entre estas dos categorías, ¿no? Que uno puede decir, es clarísimo, la gente no saluda porque no quiere y el agua hierve a 100 grados, qué fácil que es esto. Pero a veces se nos pierde también un poco de esto, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, a ustedes ahora, ¿cuántos de ustedes, no sé, a ver, vamos a hacer la prueba. Pongan uno en el chat los que crean que no merecen el sufrimiento de estar teniendo esta clase a esta hora y que ustedes han sido buenas personas y merecerían estar en otro lugar disfrutando. Y pongan 2 aquellos que creen que sí se merecen este castigo de estar en esta clase. Ahí uno puso 3. Bien, veo que... Bueno, hay mucho autoflagelante acá, hay mucho que cree que merece este castigo de estar acá. Digamos, eso de merezco, digamos, he sido buena persona, no merezco el castigo de estar acá. Eso No, es... a ver, profe, Sí, tampoco es merecimiento. Todos estamos acá porque queremos. Es algo voluntario. claro. No, sí, eso lo entiendo. Digamos, es un poco para seguir la broma. Ahí va, como dice Otaz también, que le sigue, que eligió este castigo. Digamos, eso de yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, digamos, o yo soy bueno, ¿por qué me cae un rayo? ¿No? El rayo cae por lo que decía Baptista hace un rato. Ay, ya salió Faciola con el karma y Mercurio retrógrado. Digamos, ¿por qué me cae un rayo si yo soy buena persona? No tiene nada que ver. Eso es aplicar relaciones de imputación. Yo soy bueno, merezco que no me caiga un rayo, a el mundo físico.
O ¿por qué por qué me pasa el ómnibus antes que yo llegue a la parada? Si yo soy una buena persona, que nunca engañé a mi pareja, ni me acosté con el novio de mi mejor amiga. ¿Por qué me pasa esto a mí, que me pasa el ómnibus justo cuando yo voy llegando a la parada y me deja? Bueno, eso es aplicación de criterios de imputación a situaciones del mundo físico, básicamente. O sea, es un poco en broma y un poco en serio. Bueno, Fernández puso un ejemplo parecido también, ¿no? Pero a veces como que se borra esa línea entre relaciones de imputación y relaciones de causalidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, me imagino, cuántos de ustedes estarán portándose bien toda la semana esperando que el sábado a la noche no llueva para poder salir de gira? Bueno, no, les hago el spoiler, no tiene nada que ver. Si se portan bien durante la semana, va a llover igual, porque no depende de ustedes. Y Ramos ya el universo conspira a su favor, Ramos, o en su contra. Bien, Fernández, me gusta. Digamos, es un poco en broma como para aliviar esto, pero también para que vean que de repente uno lo ve así, lo lee y dice, qué cosa tan sencilla de entender, y a veces a uno se le pasa eso y dice, y aplica las relaciones de imputación a las relaciones de causalidad, o viceversa, las relaciones de causalidad a las de imputación. Así que, como dice Bruce Lee, esperar que la vida te trate bien porque sos buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque seas vegetariano. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hasta acá entonces se supone que venimos bien, porque si se perdieron en algún punto, digamos, este es el momento de preguntar lo que no hayan entendido, porque supongo que sí, que vienen siguiendo, digamos, todo. Si tienen alguna pregunta, duda, consulta, digamos, este es el momento, porque si esto queda claro, damos un paso y vamos construyendo en base a lo que ya nos ha quedado. Hago un momento de silencio por las dudas que alguien quiera. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a explicar el resto, lo que queda. ¿Por qué es importante entender esta distinción? No, Martínez. La relación de imputación es una cosa y la de causa y efecto es otra totalmente distinta. La de causa y efecto es la de causalidad. La de imputación es la de debe ser. ¿Por qué era importante esta distinción entre relaciones de imputación y relaciones de causalidad? ¿Y por qué es importante entender que el derecho se mueve como una relación social dentro de lo que son las relaciones de imputación y no las de causalidad? Creo que no lo dijimos, pero el derecho se maneja como una relación social dentro de lo que son las relaciones de imputación. Es decir, dado A debe ser B. Y ahora nos toca explicar el resto, digamos, del chiste de Kelsen. Hay una separación entre lo que es el ser, el mundo físico, que se maneja con las relaciones de causalidad, y el deber ser, que es el mundo de lo social, que se maneja con las relaciones de imputación. Las normas jurídicas pertenecen, ahí va, ahí le están explicando a Martínez, le están dejando ahí más para que tomen apuntes. Digamos, ¿dónde están las normas jurídicas en este planteo que hace Kelsen? Las normas jurídicas están en el mundo del deber ser. Y en el mundo del ser están solamente los hechos, aquellas cosas que nosotros podemos percibir, como les decía yo hace un rato, a través de los sentidos. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir? Porque me perdí leyendo el chat. No tiene que hacer eso, Rivero. ¿Cómo no? Repetimos.
Las leyes, ¿dónde están? Las leyes están en el mundo del deber ser. ¿Por qué? Porque en el mundo del ser están los hechos, aquellas cosas que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos oler, podemos escuchar, podemos sentir el gusto, ¿no? En el mundo del ser es el mundo físico. Las normas jurídicas no están en el mundo del ser, sino que están en el mundo del deber ser. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene esto. No entendí lo que quiso decir Fernández. Las normas jurídicas en este planteo se encuentran en el mundo... Ahí va. Exactamente, como dice Amadeo, sin apellido. Pero profe, yo lo que quise decir que en el deber ser, en las normas, para las normas no hay crímenes, no hay nada. Pero en la realidad pasa algo totalmente distinto. No, justamente las leyes son las que disponen las consecuencias que deben acontecer en el mundo del ser. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Hay una separación entre el ser y el deber ser. Las normas jurídicas están en el mundo del deber ser. En el mundo del ser están los hechos. Exactamente, como dice Vidal. Se ocupa del ser, que son las normas. Ahí va. Bueno, ahí Faciola ingresa en un terreno escabroso. Hay varios, Kelsen tiene, utiliza varios conceptos o utiliza varias veces el término deber ser. Y no todas las veces que utiliza el término deber ser se refiere a lo mismo. Cuando él habla de que se debe estudiar las normas como son y no como deben ser, se refiere a que no debemos estudiar cómo deberían ser hechas las normas. Y cuando él se refiere al deber ser, se refiere a otra cosa distinta, que es lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en los próximos minutos. Digamos, por eso les digo que Kelsen es un tipo pesado y complejo, porque incluso a veces utiliza los mismos términos para referir a dos cosas totalmente distintas o cosas que no tienen relación entre sí. Por eso es tan difícil el abordaje de este autor, pero está bien lo que dice Faciola y está bueno, pues da la oportunidad de decir esas cosas que a veces se nos pasan. En las leyes humanas no sucede lo mismo, el que roba tiene una pena tal. Siempre, ahí va, ahí va, lo que son las normas para Kelsen son prescriptivas, dicen lo que debe pasar. Queda claro, primero, queda claro que las normas integran el deber ser, es decir, no forman parte, las normas jurídicas no forman parte del mundo físico, ¿no? Es decir, yo no veo las leyes caminando por la calle. Eso me parece que es lo primero que tiene que quedar claro. Les pregunto acá un poco a los más veteranos, que ya, digamos, por más veteranos me refiero a 30. ¿Se acuerdan de esta publicidad que salía en la tele hace unos años? Yo hace tantos años que no miro tele que no sé si sigue saliendo. Mesano dice no, pero no sé Tengo si... idea Eso, de que sí, no, sí. Hay tantas Pero- poesías viejas que no me acuerdo tantas. pero es viejazo. Bueno, tampoco diga viejaza. El profesor todavía es joven. Me parece que es para más de 30. Yo tengo 33 y realmente no la recuerdo. Bueno, Mesano aplazado 0. Ya la estoy anotando. Esta era una publicidad que salía de los shopping hace algunos años, que era una cosa así como, ya Guerra se subió al carro. Era algo así como que él iba caminando por la calle, ¿no? Entonces decía una cuestión como que al IVA te lo vas a encontrar en cualquier lado, menos en el shopping, no sé qué, que era el que te descontaba el IVA, ¿no? Y acá está el IVA saltando ahí afuera de un aeropuerto y, no sé, haciendo una especie de picnic. Ahora me acuerdo, profe, te cruzabas a estos 3 del IVA en la calle también. En la Rambla, por todos lados. Ahí va, justamente, era esa un poco la publicidad, ¿no? Es decir, uno se podía encontrar al IVA por la vida cotidiana, ¿no? En la radio me acuerdo que la publicidad era
Ayer me encontré al IVA, ¿y qué hacía? Nada, iba, ¿no? Con ese juego de palabras. ¿Por qué les traigo esta publicidad un poco pasada de moda y ese chiste malo de qué hacía el IVA? ¿IVA? El IVA? ¿Dónde está? ¿Qué es el IVA? Primero, ¿saben lo que es el IVA? Sí, un impuesto. Ahí va, el impuesto al valor agregado. Ahí va. El IVA es el impuesto al valor agregado y está contenido en una ley. Es decir, el IVA es una norma jurídica que dice que quien realizare determinado acto deberá abonar determinada cantidad de dinero, ¿no? Es decir, el IVA es una norma jurídica, o podríamos considerarlo una porcentualidad impuestaria al valor agregado. Ah, bien, me gusta esa definición. Digamos, ¿cuál era el chiste de esta publicidad o cuál era la gracia? Que nadie se encuentra al IVA caminando por la calle o nadie lo ve al IVA, porque el IVA es una norma jurídica, no forma parte del mundo físico en el que nosotros nos movemos. Es decir, uno no se lo puede cruzar al IVA, ni puede hablar con él, ni puede saludarlo. ¿Por qué? Porque no integra lo que es el mundo físico, no podemos interactuar con él. ¿Lo pagamos? Sí, sin lugar a dudas lo pagamos, y no les puedo decir que no lo paguen porque sería instigación pública a no pagar tributos, pero la gracia, digamos, es que no podemos interactuar con él en el mundo físico porque el IVA está en el mundo del deber ser. ¿Cómo funciona entonces? En el mundo del ser ocurre una transacción económica, en el mundo del deber ser la ley nos dice que si ocurre esa transacción económica nosotros debemos pagar ese precio. ¿Cuál es la consecuencia? Nosotros pagamos ese precio. Un ejemplo más simple, más sencillo. Quien con intención de matar diere muerte a otra persona, el mismo ejemplo que manejábamos hace un rato, deberá ser castigado con una privación de libertad de X cantidad de tiempo. Volvemos al mundo del ser y fulano es castigado con una privación de libertad de X cantidad de tiempo. Pero fíjense que es privado de libertad en el mundo del ser, no en el mundo del deber ser. Algunas señoras en la peluquería podrán rebatirme y decirme que las penas en el Uruguay son tan leves que parecería que estuvieran en el mundo del deber ser, pero no, están en el mundo del ser. ¿No? Es decir, a la persona se la priva de libertad, y esto contestándole un poco a Fernández, que hace un rato planteaba algo de esto. Digamos, las consecuencias de las normas jurídicas se dan en el mundo del ser. Es decir, cuando yo tengo que pagar una indemnización por una lesión, eso se da en el mundo del ser. Pero la norma que sustenta esa acción está en el mundo del deber ser. Está, digamos, por ponerlo en algún lugar geográfico, está arriba. Está en el mundo del deber ser y no en el mundo del ser. Perdón que quería redondear un poco esta idea. Alguien había levantado la mano hace un rato, pero quería darle como un cierre a esta idea. No sé si todavía tiene la pregunta. No, no era una pregunta. Era como que esto, así el IVA, esto caminando, era una mezcla entre los dos. O sea, era una mezcla entre el ser y el deber ser. Claro, sí, no, la publicidad estaba buena en el sentido de que de alguna forma sacaba al IVA que vive en el mundo del deber ser y te lo presentaba como un fenómeno físico. Esa era una, digamos, siempre que yo he leído Kelsen o siempre que yo he escuchado clases sobre Kelsen me acuerdo de esta publicidad porque me parece una representación de lo más gráfica. A ver, alguien había levantado la mano. Tengo a Amaral. Entonces, lo que pasa en el deber ser repercute en la realidad. O sea, el deber ser sería la realidad, o sería como algo paralelo al ser que sería la realidad en sí. No sé si se entiende. Se entiende la pregunta. En el ser ocurre algo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo así clásico, típico. Quien con intención de matar diere muerte a otra persona será castigado con pena de privación de libertad. En el mundo del ser ocurre que una persona mata a otra. Eso ocurre en el mundo del ser, en el mundo físico, en el que vivimos. ¿Por qué? Porque, bueno,
Eso lo puede ver usted, lo puede ver, lo puede tocar, lo puede oler. Viene uno, le encaja una puñalada a otro, eso usted lo ve, eso ocurre en el mundo físico, en el mundo donde todos nosotros vivimos y lo que todos nosotros vemos. ¿Qué dice el deber ser? Bueno, que esa persona que ha matado a otra en el mundo del ser deberá ser privada de libertad. Entonces, debería ser privada de libertad. Si nosotros vamos al ser de vuelta, lo vamos a privar de libertad. ¿Cuál es la diferencia con las relaciones de causalidad que nosotros veíamos hace un rato? Que las relaciones de causalidad es, si pasa una cosa, pasa otra necesariamente. Si se evapora el agua, llueve. Si hay una, como decía, no me acuerdo quién ahora, si hay una diferencia eléctrica, no sé qué, va a haber un rayo. En este caso no necesariamente, porque quien con intención de matar diere muerte, pasó. Alguien con intención de matar le dio muerte a otra persona. Debería ser castigado con pena de privación de libertad. Ahora no lo es. ¿Por qué? Bueno, infinidad de motivos. No había prueba, lo que fuera. No es privado, no es condenado con una privación de libertad. Pero eso pasa en el mundo del ser. Es decir, primero ser, la consecuencia está prevista en el mundo del deber ser y la consecuencia se da de vuelta en el mundo del ser. No sé si aclaré o compliqué todavía más. Perfecto, profe, gracias. Bien. Ahí va, como dice Capote y Sánchez. Es una especie de Ortega y Gasset que tenemos acá en la clase. Ustedes eran las que estaban juntas, ¿verdad? Que se conectan juntas. Petrone. Nada, yo iba a decir más o menos lo mismo, o sea, si podemos resumirlo en que están establecidas, las normas están establecidas en el mundo del deber ser y son aplicadas en el mundo del ser. Ahí va, exactamente. Y digamos, esto es importante porque yo siempre me acuerdo el otro ejemplo que siempre lo uso porque no sé si alguno está cursando, bueno, creo que en realidad lo cursan el año que viene, va el semestre que viene. Yo cursé hace muchísimos años el curso de obligaciones con el doctor Miranda, Javier Miranda. No sé si alguno tuvo el gusto de cursar con él. Y Miranda siempre ponía el ejemplo, hablando de estos temas, ponía el ejemplo de si un jugador de fútbol, me acuerdo hasta el día de hoy, si un jugador de fútbol le pegaba una patada en la cabeza al cacique Medina, no sé por qué, se ve que, creo que es un jugador de Nacional, yo a mí no me gusta el fútbol, entonces no sé. Pero el ejemplo que él ponía era ese, le pegaban una patada en la cabeza al cacique Medina, en el mundo del ser lo que había era una patada en la cabeza, punto. En el mundo del deber ser, bueno, la obligación de indemnizar por lesiones, etcétera, etcétera. Pero digamos, en el mundo del ser era una cosa y en el mundo, digamos, la consecuencia jurídica de esa patada en la cabeza que le habían pegado al cacique Medina era, era en el mundo del deber ser. En el mundo del ser nosotros lo único que veíamos era la patada a la cabeza. Y si nosotros la calificábamos como un delito de lesiones o la calificábamos como una obligación de indemnizar, era un invento del derecho, porque en el mundo físico lo único que ustedes veían era la patada que le pegaban en la cabeza al cacique Medina. No sé, Cantera, intuyo que me quiere decir quién es el cacique Medina. Ah, no me quería decir nada. Intuí mal entonces. Acá Cruz me dice que es el DT de Vélez Sarsfield. Mire usted. Que ayer perdió 4-0. Ah, no sé, yo no me meto en esas cosas. Mi viejo era hincha de Ferrocarril Oeste, así que voy a hacer de cuenta que estoy contento que se comió 4 Vélez. Dicho sea de paso, saben quién es, por qué lleva ese nombre, ese cuadro, ¿verdad? ¿Saben quién fue Vélez Sarsfield? Dato. ¿No saben quién fue Vélez Sarsfield? Sinceramente no. Ahí va, Guerra y Fernández pone, es el redactor del Código Civil argentino, o por lo menos el de la provincia de Buenos Aires.
Así que ya se pueden acordar que el codificador de... Y no sé si no hizo el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires también, Vélez Sarsfield. Así que como nota mnemotécnica pueden salir y sacarse tarjeta de que saben que el codificador de la provincia de Buenos Aires fue Vélez Sarsfield porque conocen el cuadro. Mire usted. Mire usted. Bien, ya me pusieron todos los datos. Ven, acá aprenden historia del derecho también, no solo introducción al fenómeno jurídico. Bueno, ¿quién conoce esta escena que estamos viendo acá? Si es que sigo compartiendo pantalla. El inspector de billeteras, profe, todo el mundo lo conoce. Ahí va, bien, Fernández. Es el inspector de billeteras. ¿Por qué nos interesa esta idea de que las normas jurídicas integran el mundo del deber ser y que nosotros no las vemos en el mundo del ser? Porque como nosotros no las vemos, no tenemos contacto con ellas a través de, digamos, a través de los sentidos, sino que las intuimos o las leemos o tenemos conocimiento de ellas a través de medios abstractos, a través de la razón o lo que fuera, se nos presenta un problema y es que nosotros lo que vemos no siempre podemos calificarlo de la forma en que está adecuadamente descrito en el derecho. Y acá se nos empieza a presentar este problema. ¿En qué se diferencia? Y es la pregunta que siempre se le hace a los positivistas. ¿En qué se diferencia la orden? Los términos son así. ¿En qué se diferencia la orden del ladrón a la orden del agente de la ley? ¿No? Es decir, ¿por qué, como dice acá Robert, ese no es el inspector de billeteras, que es lo que le preocupaba a Homero? Digamos, nosotros sabemos que este personaje, Snake, no es el verdadero inspector de billeteras, pero ¿en qué si nosotros lo vemos, simplemente vemos lo que sucede en esta escena, ¿no? Hay un grupo de 3 nerds que le entregan la billetera a alguien. ¿Nosotros cómo sabemos si este es o no el verdadero inspector de billeteras? ¿En qué se diferenciaría esto que nosotros vemos en la práctica si este sujeto, en vez de ser un ladrón, fuera el verdadero inspector de billeteras? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Se entiende la cuestión? ¿Cri, cri? Sí, García. Que estaría respaldado por el deber ser. Acá simplemente lo está diciendo y está como algo que acá lo pusieron, más allá de ser ilegal, estaría respaldado por una normativa jurídica. Acá es simplemente, bueno, soy el inspector de billetera y ahí, nada más, no tiene sustento, no tiene una confirmación. Yo supongo que si existiera un inspector de billeteras te diría, mira, acá está mi documento, este no. Ahí va. Pero digamos, del punto de vista, está bien rumbeado lo que dice García, está bien rumbeado lo que dice Capote, lo que dice Guerra. Ya Toribio, no sé, yo no trabajo en Gucci, así que no puedo emitir opiniones a ese respecto. Digamos, físicamente, en el mundo físico, en el mundo de los hechos, nosotros no podríamos identificar cuál es la diferencia entre un ladrón y el funcionario de impositiva que nos cobra un impuesto. Es decir, lo que nosotros vemos, imaginemos, ahora nosotros seguimos viendo al ladrón de billeteras, pero imaginemos por un momento que estamos viendo a un sujeto entregarle dinero a otro. Nosotros no sabemos si es un ladrón que le está exigiendo que le entregue el dinero o si es un inspector de Hacienda que le está cobrando un tributo o si es una persona que le está cobrando un contrato o una letra de cambio que celebraron el mes pasado. Es decir, del punto de vista externo, del punto de vista de los hechos, todos los hechos son iguales. Un sujeto A le entrega un dinero a un sujeto B. Es decir, lo que varía o lo que cambia es desde el punto de vista jurídico. Si Snake es o no el verdadero inspector de billeteras,
nosotros no lo podemos saber desde el mundo de lo físico, ¿no? Por más que ahí Toribio daba algunos elementos que podría llevarnos a sospechar que podría ser o no, pero digamos del punto de vista físico nos es imposible porque nosotros no vemos la norma jurídica, simplemente la intuimos o la conocemos a través de la lectura o lo que fuera. Entonces, esto es importante porque, no sé si escuchan el que pasa la propaganda por acá atrás, a todo lo que da, espero que no, pero digamos, esto es importante porque de alguna forma lo jurídico, nosotros vemos estos hechos, pero desde el punto de vista jurídico pueden tener diferentes calificaciones. Lo que puede ser el cobro de un impuesto por parte de un funcionario de Hacienda, en otro caso puede ser un hurto, o una estafa incluso, ¿no? Esto que estamos viendo acá en pantalla es claramente una estafa. ¿Y cómo nosotros sabemos, pongamos por caso, que supongamos que Snake, más allá del chiste, sí sea el inspector de billeteras, realmente es el inspector de billeteras? ¿Cómo nosotros sabemos que es el inspector de billeteras? Bueno, como decía, ay, se me borró el apellido y eso que recién habló, nos muestra los papeles, ¿no? Y dice, nos muestra una placa, una insignia y unos documentos que dice que él es el verdadero inspector de billeteras. ¿Y nosotros cómo sabemos que esos papeles lo vuelven a él el inspector de billeteras? Bueno, porque fuimos y miramos la designación que hizo la autoridad competente en ese cargo, ¿verdad? ¿No? Por resolución número tanto se lo designa fulano de tal como el inspector tanto. Bueno, ¿y cómo sabemos que esa resolución es realmente válida? ¿Cómo sabemos que, del punto de vista jurídico, esa resolución es válida? Esa resolución designándolo a él inspector. Bueno, porque el decreto no sé qué, de qué año, dice que esa autoridad es la competente para designar a personas en ese cargo, Y así vamos escalando, y vamos escalando en algo que ustedes, me imagino que ya deben estar sospechando de lo que estamos hablando, y que es lo más famoso que tiene Kelsen, ¿no? Si yo les pregunto por Kelsen, todos ustedes me van a mencionar una figura geométrica. Por eso una de las características de la norma jurídica es la objetividad. Ahí va a ver. Como dice Fernández, ¿cuál es la figura? ¿No es la pirámide de Kelsen? Efectivamente, como dice Milano, como dice Graña y Cadenazo, ¿cuál es la figura geométrica que está vinculada a Hans Kelsen? Ay, García ya me la complicó. El tetraedro. Tetra es 5. ¿Cuántos tiene? Sí, tiene 5 lados la pirámide. Sí, es un tetraedro. Mire qué fino, García. Qué bien, ¿eh? Hablar así con gente distinguida a esta hora de la mañana. Voy a confesar algo. Sí. La tiré y le pegué en el ángulo. La tiré. Bueno, acá... Quiero corregir. Acá, no sé, para mí Tetra era 5, y acá Cadenazo dice que es 4, y Fernández, no sé, dice otra cosa que yo no estoy comprendiendo. ¿Es 4? Mire usted. Tiene razón, Cadenazo, es penta. Penta es 5, me equivoqué yo. Pero lo dije tan convencido que se la creyó. Y esa es una cosa que hay que darse cuenta. Sí, es más, bueno, no voy a seguir en esto porque me estoy hundiendo cada vez más. Tengo que recursar matemática, me parece. Hace muchos años que la cursé. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber que nosotros no vemos las normas jurídicas en el mundo de la realidad? ¿Y por qué es importante saber que si nosotros no vemos las normas jurídicas en el mundo de la realidad, nosotros no podemos distinguir lo que es un hecho legítimo de uno ilegítimo? Porque en definitiva nosotros distinguimos los hechos legítimos en base a esta figura que es muy controvertida y que no es de Kelsen, obviamente. Kelsen nunca habló de una pirámide. Esto es un estudiante de Kelsen que dijo que la figura era una pirámide, o que la idea era
una pirámide, en realidad es más que una pirámide, tendría que ser considerado una cadena de validez. ¿Qué significa una cadena de validez? Que cada norma posterior es válida solamente si la norma anterior es válida. Es decir, la designación de un funcionario como el inspector de billeteras, como veíamos en el caso anterior, es válida solamente si es válido el decreto que faculta a la autoridad que designó a esa persona como inspector de billeteras. Y sí, Pérez, la que encontré estaba en portugués. Tampoco me critique de esa manera. Ahí va, y Faciola, Faciola ya nos está adelantando. Bueno, Budrandi, usted está haciendo, no sé si es Budrandi o cómo se pronuncia, ¿usted está haciendo notariado? Digamos, ¿se está por recibir? Ahí va, cadena de validez como le ponen. Ahí va, sí, intuí que sí, que estaba por ese lado. Para los que dicen, de hecho me gustó el ejemplo, nunca lo había pensado de esa manera, Budrandi. Lástima que ahora eliminaron filosofía de notariado, pero está muy bien ese ejemplo, no se me había ocurrido, es como un estudio de títulos, claro, sí, sí. Sí, me gustó, la verdad que no lo había pensado. Volviendo, es como una cadena de validez, es decir, la norma es válida siempre y cuando la norma anterior sea válida. No es una pirámide, es más bien una cadena. Es decir, el decreto es válido porque la ley es válida porque la Constitución es válida, y la Constitución es válida porque, y ahí es donde Kelsen entra en una especie de predicamento. ¿Por qué el ordenamiento jurídico es válido? Y bueno, y ahí Kelsen lo que plantea es, como dice Pérez y como venían diciendo hace un rato, porque existe algo que es la norma hipotética fundamental, que le daría validez, ahí va, Pérez dice a la Constitución, le daría validez a todo el ordenamiento jurídico, no solo a la Constitución. La norma hipotética fundamental en Kelsen es un presupuesto de hecho. Un presupuesto de hecho es una categoría kantiana, es una categoría propuesta por el filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Qué quiere decir que sea un presupuesto de hecho? Quiere decir que es algo que ya viene dado, que no es necesario probar y que no es necesario discutir, es algo que se presume que existe. Y ahí, como dicen ustedes, es el talón de Aquiles, es donde hace agua. Digamos, no es que haga agua, Kelsen lo plantea extremadamente bien y Kelsen, sin lugar a dudas, lo fundamenta con argumentos teóricos sumamente elaborados, es decir, no es que tira un bolazo, no es que viene haciendo su cadena de validez y dice, bueno, y acá hay una norma hipotética, y chao. No es así, él lo fundamenta y lo argumenta, pero sí es cierto que este punto, el de el origen de la validez de todo el sistema jurídico, es uno de los puntos más criticados por autores posteriores, entre ellos un autor que es realista, de la escuela que nosotros ya vimos la clase pasada, que es Alf Ross, que es un autor de Dinamarca, que además fue discípulo de Kelsen, y que justamente una de las cosas que le critica es este concepto de norma hipotética fundamental. Dice Baptista, para Kelsen la estructura de la norma se compone del supuesto de o hecho jurídico y la consecuencia jurídica. Ahí va, sí, la norma sí. Eso es el concepto de norma. La norma hipotética fundamental da validez a la primera Constitución. La norma hipotética fundamental da validez a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, si usted aprueba esta materia, ¿no? Si usted da el examen conmigo, o suponga que no da el examen y salva con los parciales. ¿Por qué lo salvó? Bueno, porque yo se los corregí como que eran suficientes. ¿Y por qué yo se los corregí?
Bueno, porque por resolución número tanto del Consejo de la Facultad de Derecho a mí me designaron como profesor de esta asignatura. Bueno, pero ¿y por qué el Consejo me designó? Bueno, porque la ley orgánica de la universidad faculta al Consejo de la Facultad de Derecho a designarme a mí como profesor de esta asignatura. Bueno, pero ¿y por qué la ley? Bueno, porque el Parlamento la votó. ¿Y por qué el Parlamento la votó? Porque la Constitución dice que podía. Ve cómo, digamos, usted está inserta en toda esta cadena, digamos, puede hacerla más larga, más corta, pero digamos, la cadena de validez funciona de esa manera, es decir, uno va estudiando la validez del el acto inmediatamente anterior. Y si cae uno, significa que el resto no lo es. Así hasta llegar a la norma hipotética fundamental que le da validez a todo el sistema, tanto a su nota de aprobación del curso como a la orden de un juez que manda preso a alguien, como, no sé, al contrato de compraventa o al testamento que celebra una persona. Un testamento es válido porque se basa en el Código Civil y cumple con los requisitos impuestos en el Código Civil, que a su vez es válido porque cumple los requisitos impuestos en la Constitución y así sucesivamente. Digamos, todo el sistema funciona o puede ser reducido a este esquema de validez. Y digamos, por eso es importante todo lo que vimos de Kelsen hasta ahora. Y yo me quedé sin tiempo. Sí, también habla de la eficacia. También tiene razón usted, Guerra, habla de la eficacia. Nosotros no lo tratamos demasiado por una cuestión también de tiempo. Los que se tengan que retirar, como siempre, son libres de hacerlo porque nos quedamos sin tiempo. Si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, este es el momento, y si no, nos vemos el martes a las 9:30, yo me conecto por si tienen alguna duda para el parcial, y si no, a partir de las 10:15 va a estar el parcial disponible para que ustedes lo hagan. Para el parcial, sí, positivismo va para el parcial. Profe, una pregunta, son 30 preguntas, ¿no? Probablemente sí, andaremos 25, 30, 20, 35, 40, no sé, más o menos. Hágase más o menos esa idea. Amaral. Bien. Perdón, a mí me cuesta entender lo último que vos explicaste, lo de lo de que una norma, o sea, valida la otra, lo de la cadena me queda clarísimo. Ahora, cuando llegaste a la parte de la Constitución, que según lo que dice Kelsen, digamos como que la Constitución sería como el eslabón más alto y el que no, o sea, como el más importante, digamos, no me queda claro qué es lo que valida la Constitución. Bueno, ese es el gran tema. Lo que valida la Constitución es la norma hipotética fundamental, que para Kelsen es lo que les decía hace un rato, es un presupuesto de hecho. Es decir, es algo que no necesita ser probado, no necesita ser analizado o no necesita extraer su validez de ningún lado. Es decir, es válida por sí misma. Y bueno, y ahí ese es el gran, como decían sus compañeros, ese es el gran talón de Aquiles o digamos el punto de crítica más explotado por aquellos que se oponen a lo que dice Kelsen, ¿no? Entre ellos, el más notorio, Alf Ross, que va a agarrar eso y le va a dar duro y parejo diciendo que, por ejemplo, la norma hipotética fundamental le va a decir no tiene contenido. Y Kelsen en su segunda edición va a terminar diciendo que, bueno, que sí tiene un contenido y que ese contenido en definitiva es que el derecho debe ser cumplido, ¿no? O sea, hay una serie de críticas que se le hace justamente por eso, pues el punto más flojo que tiene es de dónde extrae su validez la Constitución, que no tiene una norma por encima, porque no hay ninguna norma que le dé validez a la Constitución, salvo esta norma hipotética fundamental. No sé si aclaré. Sí, gracias. Claro, me resulta como raro que él, tipo, o sea, yo sé que vos dijiste que o sea, él hace tipo o sea, o sea, hace una teoría, ¿no? O sea, que no lo saca de abajo de las plantas, pero me resulta como raro que haya pensado en esto, como que tenía muchísima imaginación.
Bueno, sí, puede ser, no sé, no quiero entrar tampoco en eso. Cabrera, tocaya. Profe, consulta. Habíamos dado el saludo, es un ejemplo súper breve que lo habíamos mencionado cuando dimos usos y convencionalismos sociales, pero también lo dimos como norma moral. La duda era si puede encajar en esas dos categorías. Nada más. Si el saludo puede encajar en dos categorías, ¿en qué, de qué es la pregunta? ¿De qué tema? Cuando dimos usos o convencionalismos sociales y también hablamos de normas morales, si el saludo podía entrar como, porque lo vimos como ejemplo en ambas situaciones, como norma moral, y bueno, la consecuencia, la sanción social que tenía, y lo habíamos dado también como uso convencionalismo social. Si podía clasificar como norma moral y como convencionalismo social al mismo tiempo. Era una Sí, duda que tenía de apunte. sí, yo creo que Perfecto. sí, que no hay ningún Gracias. problema. Acosta. Una pregunta de parcial. Si no contestamos la pregunta, se resta, ¿no? Y si, si no contestamos la pregunta, ¿también se resta? No, Acosta. Y contestándole a Casal, sí, las vamos a subir a YouTube. Bien, se terminó el tiempo de clase, así que nos vemos el martes. Buen fin de semana. Si tomen, no manejen. Chao, buen fin de Muchas gracias, buen fin de semana. Au.